¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Introducción a la tecnología blockchain y sus aplicaciones. ¿Y por qué esa introducción? Porque van a ver que es una tecnología que a pesar de que no ha despegado en términos de adopción, ya platicaremos un poco el por qué. Detrás de esta tecnología hay varios conceptos interesantes, importantes, que se conjuntan, ¿no? Conceptos computacionales para hacer de esta tecnología lo que es. Y algunas aplicaciones interesantes que les vengo a platicar, que existen y que ya se han estado utilizando, ¿no? Y que vamos a ver un poquito a detalle al final. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda de la presentación de hoy? Pues vamos a empezar definiendo qué es blockchain, ¿no? Qué es esa tecnología realmente. Vamos a ver un poquito de los fundamentos teóricos de blockchain y con esto no me refiero a algo muy complicado, ¿no? Sino básicamente cuáles son las tecnologías computacionales que se unen en blockchain para hacerla funcionar como vamos a ver que funciona. Un conjunto de aplicaciones interesantes, de las más conocidas y las más famosas que por ahí ya hay ahora en el mercado. Y creo que un cierre importante es, pues, cuándo usar y cuándo no usar blockchain, ¿no? Blockchain, como cualquier tecnología, tiene sus ventajas y sus desventajas, y como consecuencia no es posible utilizarla en todos los ámbitos, ¿no? Nos apoya a mejorar aspectos muy particulares en cuanto a requerimientos no funcionales de los sistemas que podemos llegar a desarrollar. Entonces, ¿qué es blockchain? ¿No? Entonces, y si yo pongo esta palabra, y probablemente cuando vieron la invitación a este webinar, muchos de ustedes inmediatamente lo primero que piensan cuando escuchan la palabra blockchain es criptomonedas, es Bitcoin, ¿no? Porque sí, porque efectivamente es una tecnología que empezó con una aplicación muy particular, pero también ha ido evolucionando para poder soportar aplicaciones con partición de información que no solo tiene que ver con criptomonedas y que no solo tiene que ver con esta idea de una transferencia de una criptomoneda. ¿Okay? Entonces, de eso voy a platicar un poquito más. Como consecuencia van a ver que la definición que traigo aquí no es una definición que esté ligada al término de criptomonedas, porque finalmente blockchain es una tecnología que por encima de ella puedes construir diversas aplicaciones, entre ellas las de las criptomonedas. Como es una tecnología que, digo, aún le seguimos diciendo nueva, aunque ya lleva un poco de rato en la literatura de la computación, no existe o no hay una definición única de blockchain, ¿no? Esto que les presento aquí es una definición que yo personalmente he armado, tratando de conjuntar y demostrar en ella todos los elementos que tiene, más las propiedades básicas y más importantes que nos ofrecen. Blockchain, como probablemente han leído, no es más que una base de datos. Es una base de datos que, como cualquier base de datos que conocemos que tiene cualquier otro sistema, pero tiene una particularidad. Esa base de datos, en lugar de tener los registros en tablas, como una base de datos relacional, o en arbolitos, como lo tiene una base de datos no relacional, blockchain genera una cadena. ¿Y a qué me refiero con cadena? Pues esta idea que tenemos cuando yo digo la palabra cadena y pensamos en una secuencia, ¿no? de cosas, de situaciones. Pues eso pasa con los registros. Los registros están mostrados uno después de otro. Y otra particularidad que tiene esta base de datos es que estos registros, en lugar de estar en un solo punto, usualmente en un servidor o un conjunto de servidores, están distribuidos en absolutamente todos los participantes de este sistema. Todas las computadoras y dispositivos, todos tienen una copia de esta blockchain, de ahí que digamos que están distribuidos y que están descentralizados, porque otra característica importante que tiene blockchain es que nadie juega el papel del servidor.
todos son clientes, todos son nodos que participan de manera equitativa. ¿Para qué? Para mantener esta base de datos. Y por mantener me refiero a este concepto que se tiene en base de datos, en donde todos debemos de tener una copia idéntica de la base de datos en algún punto en el tiempo. Entonces, para poder hacer eso, vamos a platicar, ¿no? Nos vamos a poner de acuerdo para ir todos actualizando las copias de las bases de datos que tenemos, dependiendo de los datos que se vayan generando en la aplicación que sea que tengamos que estamos ejecutando. Al tener todos una copia de esa base de datos, tenemos que garantizar que esta copia no sea manipulada maliciosamente, ¿no? Que yo no diga, oye, ese registro que tú tienes no es cierto, ¿no? No es 10, es 120, porque yo lo tengo, ¿no? ¿Eso cómo se logra? Se logra a través del uso de funciones hash. Entonces, estos registros van siendo encadenados a través de las funciones hash, se van calculando la nueva función hash del nuevo registro, añadiendo las funciones hash, las aplicaciones de las funciones hash de los registros previos, y finalmente incluyendo la firma digital del creador del nuevo registro que se quiere incluir dentro de la base de datos. Esta unión de estas dos funciones criptográficas hacen que una vez que un registro es guardado y aceptado por la mayoría de los nodos participantes, este registro no puede ser alterado ni en contenido ni en orden, porque resulta que estos registros están encadenados para dar una sensación de temporalidad a los datos. Entonces, si yo tengo el bloque 1, que pasó en el tiempo 2, y hasta el final tengo el bloque 5, que pasó en el tiempo 5, yo sé que el bloque 5 pasó después del bloque 1. No puedo modificar el contenido de ese bloque, ni tampoco puedo hacer que el bloque 5 se vuelva bloque 2, porque pasó en el tiempo 5, no pasó en el tiempo 2. El encadenamiento de hashes hace que esto sea posible, y que si yo quisiera modificarlo, sería computacionalmente muy complicado. De ahí surgen dos características muy importantes de esta base de datos que llamamos blockchain, que es la inmutabilidad y la solo agregación. Como consecuencia de los hashes encadenados, se dice que blockchain es un registro inmutable, que es esto a lo que mencionaba anteriormente. Una vez que el registro está ahí, no lo puedo cambiar, o es muy difícil computacionalmente hacerlo, y es de solo agregación. ¿A qué me refiero? En una base de datos tradicional, cuando tú tienes un nuevo registro, tú puedes poner el registro en donde tú desees de tu estructura de base de datos. Aquí no. Aquí solo puedes concatenarlo, lo puedes poner al final de la cadena. Entonces, regresando a mi ejemplo de 5 bloques, si llega un nuevo bloque, ese bloque solo puede ser el bloque 6. No puede ser el 1, ni el 2, ni el 3, tiene que ser el 6. Entonces, eso hace que yo lo concatene al final, y entonces esta base de datos se vuelve una base de datos de solo agregación. Esto que empiezo a describir de manera muy sencilla, y que voy a empezar a dar un poco más detalles conforme vaya avanzando, es la unión de estos tres elementos que les muestro aquí. Blockchain es la unión de tener una base de datos distribuida punto a punto. Esto que les comentaba, yo lo que tengo son dispositivos, computadoras, nodos que no tienen un servidor central, que se comunican entre ellos, ¿no? En términos de infraestructura, dejo de tener una infraestructura cliente-servidor para tener una infraestructura punto a punto, en donde se comparte esa base de datos, y que a través del paso de mensajes es que yo puedo mantener esta base de datos, ¿no? Que yo puedo tener actualizada mi copia de la base de datos junto con el resto. Eso significa que nos tenemos que poner de acuerdo, porque como no tengo un servidor, en las bases de datos tradicionales que utilizamos, el servidor es el que toma ese rol de orquestador, ¿no? Que dice, yo acabo de recibir estos datos, le aviso a los demás que este es el nuevo dato que se tiene que incluir con estas características, y si un cliente viene y me hace una consulta de esa base de datos, pues esa información le daré, porque todos tenemos ya esa copia de manera consistente. Aquí no tengo el servidor. Entonces, como solo tengo una red punto a punto, entre nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para ver cuál es la copia, actualizar esa base de datos, qué nuevo registro llegó, y si ese registro va a ir en el espacio 5 o en el espacio 6, si es válido, si no es válido, y para eso voy a utilizar los protocolos de consenso. Estos dos elementos juntos, esta base de datos distribuida junto con el protocolo de consenso, es lo que existe desde hace un tiempo en la literatura,
y en las aplicaciones que se le llama tecnologías de registro distribuido o Ledger Distributed Technologies en inglés. Y básicamente es esto que les platico. Tenemos una base de datos, la tenemos que compartir entre todos, nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos estas dos tecnologías. Estas dos áreas en la computación existen desde hace mucho tiempo, ¿no? En general, estas dos áreas juntas son el área de sistemas distribuidos con una aplicación muy particular que es sobre las redes punto a punto. Pero estas tecnologías no toman en cuenta el hecho de que un participante maliciosamente podría intentar modificar la base de datos para su beneficio. Blockchain hace eso. Blockchain hace eso porque una de sus características más importantes es generar confianza. Y lo que hace es incluir estos dos elementos criptográficos, ¿no? Los algoritmos de hash y la criptografía simétrica específicamente a través de las firmas digitales. Eso lo hace y al incluirlo, pues básicamente lo que garantiza son dos propiedades de seguridad, la integridad del no repudio y unido, pues me da lo que hoy conozco como blockchain. Entonces, como ven, no es algo en términos computacionales de manera individual. Estos tres términos, estas tres tecnologías tienen mucho tiempo de existir. E incluso históricamente, si revisan un poco la historia de qué es esto de blockchain o este funcionamiento desde cuándo existe, pues ya tiene un ratito, ¿no? Uno de los primeros conceptos que intentaron tener esta idea de una base de datos distribuida, compartida entre varios nodos, es algo que se llama árboles de Merkle, ¿no? Las primeras cadenas de bloques usando árboles de Merkle, se generaron usando árboles de Merkle. Y Merck es un criptógrafo que básicamente lo que hace es en un artículo proponer esta estructura que se llama árboles de Merck o árboles de hashes, en donde propone este encadenamiento de hashes para poder garantizar la integridad de bases de datos que tienen una estructura de árbol para optimizar búsquedas en ellos. Entonces esto surge incluso previo a la definición o al primer documento en donde se habla de Bitcoin, y donde se describe, Bitcoin lo que hace es describir la unión de estas tres tecnologías que les comento. Por ahí sale un documento que le pongo aquí el nombre, dinero electrónico punto a punto, por esta persona que es un seudónimo, Satoshi Nakamoto, ¿no? Que básicamente, si ustedes leen ese documento, es un documento que describe la unión de estas tres tecnologías que les comento. Y quizás el aporte más interesante que tiene ese documento es el describir un protocolo de consenso hecho especialmente para poder transferir conceptualmente esto que denomina Bitcoin, ¿no? Que es esta criptomoneda, esta moneda digital que el autor o los autores, ¿no? Porque no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, describen en el documento. En este inter lo que sucede es que pues Bitcoin empieza como que a filtrarse un poco en la comunidad de computación, es donde se empieza a conocer, empieza a haber ahí participantes, empieza a crecer. Y su punto más fuerte es cuando hackers famosísimos empiezan a pedir recompensas de ransomware con Bitcoin. Y es cuando lo empezamos a ver en las noticias, ¿no? Cuando de estos hackers famosísimos que hay, que ahí siguen siendo muy activos en cuanto al ransomware, atacan compañías americanas muy grandes y en lugar de pedir una recompensa en dinero fiduciario, como lo habían hecho por muchos años, lo piden en Bitcoin y la gente así de, ¿y esto qué es? ¿No? Ahí es en donde tiene un pico muy grande y todo el mundo empieza a hablar de Bitcoin y gente que no solo estaba relacionada al área de la computación, empieza a voltear a ver qué es esto, empieza a minar y a hacer varias cosas relacionadas a estas criptomonedas, más todo lo que vemos hoy, ¿no? En ese inter, surge una propuesta de protocolo de consenso alternativo a Proof of Work, a la prueba de trabajo que propone Satoshi, que se llama protocolo de prueba de participación o Proof of Stake en inglés. Y se queda ahí, ¿no? Como en el tintero. Sí tiene ciertas aplicaciones, pero no necesariamente hacia esta idea de criptomonedas o redes de blockchain. Y hasta que surge Ethereum, es cuando hay un cambio nuevamente en la idea que presenta la blockchain de Bitcoin. La blockchain de Bitcoin tiene muchas desventajas, ¿no? Una de ellas
pensando aquí en la historia de esta tecnología, es que no te permite hacer otra cosa más que transferir Bitcoin, ¿no? Ese es su objetivo principal, lo cumple bastante bien, ¿no? Pero es lo único que puede hacer. Y cuando la tecnología se empieza a hacer como más común, hubo alguien, específicamente Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum, que dice, ¿y qué tal si proponemos algo similar, pero que nos permita hacer más allá de solo transferir esta criptomoneda? Y es cuando propone Ethereum con una arquitectura de software bien diferente, particularmente con una máquina virtual que te permite hacer muchas cosas más allá de solo transferir criptomonedas, que es esto que conocemos como contratos inteligentes, y que es en donde despega un poco la idea de poder hacer otras cosas más allá de solo transferir criptomonedas. Y esta unión de estas dos últimas, ¿no? De tener la posibilidad de desarrollar y ejecutar contratos inteligentes y de tener otros protocolos de consenso, es lo que genera lo que van a escuchar en el argot de criptomonedas como altcoins, alternative coins, que básicamente son nuevas blockchains que permiten la ejecución de contratos inteligentes, pero que ahora utilizan principalmente el protocolo Proof of Stake, el protocolo de consenso Proof of Stake, haciéndolas un poco más eficientes, más rápidas, más, no se requiere tanta electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que tienen en particular la mayoría de estas nuevas tecnologías es que no solo te permiten ejecutar contratos inteligentes, te permiten construir aplicaciones, lo que denominamos aplicaciones descentralizadas, DApps. ¿Y a qué me refiero con esto? Aplicaciones como las que conocemos, como las que tenemos en nuestro celular, los sistemas que tenemos en las computadoras, pero que no corren en un servidor, corren en la blockchain, ¿no? Corren en una blockchain utilizando contratos inteligentes, tecnologías de desarrollo web, o lo que ahora van a escuchar que se le llama Web 3.0, y que preservan las características que blockchain nos da al uso de la información, a la interacción de los nodos que participan en ella, ¿no? Entonces, es un poquito la historia, es en donde estamos, ¿no? Hay nuevos retos por ahí que resolver a partir de ahora, pero esto van a ver que ya pasa, ¿no? Ya hay un montón de DApps bastante interesantes, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona realmente? ¿No? Aquí les traigo este pequeño diagramita que intenta generalizar, ¿no? En la medida de lo posible el funcionamiento. Entonces, vamos a suponer que lo que yo quiero es transferir una criptomoneda. Vámonos a ir por la aplicación más conocida y más común que soporta blockchain, que es la transferencia de una criptomoneda. Entonces, suponen que yo tengo una criptomoneda, la que ustedes gusten y manden, y se las quiero pasar a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? De entrada, si yo tengo, ¿qué significa decir que yo tengo una criptomoneda? Porque realmente no la tengo, ¿no? No es algo palpable, es algo sumamente abstracto. Básicamente decir que yo tengo una criptomoneda es decir que en la copia de la base de datos que ustedes tienen, que todos tenemos, dice que yo soy dueña de algo. Ese algo usualmente es una cadena de bits, ¿no? Y que aunque tú tengas esa copia, esa cadena de bits, no la puedes usar y no puedes hacer nada con ella, porque en el registro que todos tenemos no dice que es tuya, dice que es mía. Entonces solo yo la puedo ocupar. ¿Okay? ¿Ocupar cómo? Pues dependerá de las reglas que tenga la red de blockchain, pero en general no la podrías transferir porque no es tuya. ¿Ok? ¿Cómo sucede eso? Pues de entrada, las identidades o las personas o los usuarios de la red no se identifican a través de nombres o certificados digitales, se identifican a través de llaves, ¿no? Entonces, cada usuario va a tener un par de llaves, usualmente asimétricas, una llave pública, una llave privada, que están ligadas, porque son generadas al mismo tiempo, están ligadas matemáticamente. La llave pública, como su nombre lo dice, la puedes publicar, y la privada la guardas muy bien, de manera privada, ¿no? El ejemplo que les puedo dar para los que viven en México es como sus llaves que les da el SAT, ¿ok? Esa se guarda muy bien. Es exactamente el mismo tipo de llave, ¿no? Esa llave pública es lo que vamos a conocer como cuenta. Y la llave privada, supongan que la llave pública es como mi número de tarjeta y la llave privada es como mi NIP, ¿sí? Yo solo voy a poder utilizar lo que tengo en mi tarjeta si conozco el NIP.
pero si yo quiero que tú me transfieras algo, yo solo te doy mi número de cuenta y entonces vas a poder hacer esa transferencia. Entonces, esas dos, la unión de esas dos llaves es lo que se llama wallet o cartera, ¿no? Por eso aquí tengo una carterita. Y esa wallet lo que tiene son las llaves, no tiene las criptomonedas, ¿no? Insisto, las criptomonedas no se guardan. Esas simplemente se tiene un registro distribuido entre todos, que es la intención de la blockchain, donde dice de quién es qué criptomoneda. Pero la wallet sí, particularmente la llave privada, esa se tiene que guardar de manera segura y por el usuario dueño de. Entonces, si yo te voy a transferir una criptomoneda que yo tengo, que es esta que pongo aquí, tú me tienes que dar tu llave pública o tu número de cuenta, que es como usualmente se le llama en las criptomonedas, y yo lo que voy a hacer es generar un bloque. El bloque que va a contener, para ser más específica, una transacción, y esa transacción que va a contener mi dirección o mi número de cuenta, la cantidad de criptomonedas que te voy a transferir y tu dirección o número de cuenta. Eso yo lo pongo en un bloque, básicamente es el texto como tal, ¿no? Y la firmo, porque es como usar mi NIP, ¿no? Es donde estoy dando permiso de que esa criptomoneda que es mía ahora va a ser tuya porque yo quiero que así sea. Entonces la firmo con mi llave privada, solo yo puedo hacer eso porque yo soy quien usa la llave privada, genero esta transacción entra dentro de un bloque contiene más de una transacción y se empieza a distribuir a todos los nodos que están participando en la red. Una vez que un nodo recibe ese bloque, toma las transacciones que están adentro y va a validar al menos dos cosas. Que yo, o sea, la dirección que trata de transferir esa moneda efectivamente es dueña de esa criptomoneda. Lo va a hacer haciendo una búsqueda en su base de datos local, porque eso está dentro de la blockchain que localmente todos tienen una copia. Y luego va a verificar que la firma que está validando esta transacción es efectivamente asociada al dueño de la llave privada, que sería yo. Y si eso pasa, si ven, aquí por eso pongo estos sís, ¿no? De sí, sí, sí. En el momento en que todos empiezan a decir que sí y esta transacción se empieza, es lo que se llama validación de transacción, en el momento en que el 50% más uno diga que eso sí sucede, se considera que la transacción ya fue validada. Porque la minoría va a empezar a recibir esa información a través de este paso de paquetes, de mensajes, como una transacción ya válida, ya no para ser verificada. En ese momento, quienes hayan ayudado a hacer este proceso van a recibir una recompensa. Si hablo de Bitcoin son los mineros, si hablo de algún esquema Proof of Stake son los forgers, ahí tienen un nombre diferente cada quien, son los que apoyan a mantener esta red, recibirán esta recompensa por haber apoyado a mantener la red y este bloque nuevo que yo generé se va a añadir a la blockchain. Y esto es una representación como abstracta de la blockchain porque, como les digo, realmente lo que tenemos es que todos tenemos una copia. Entonces, en algún momento en el tiempo, estos 5 bloques que tengo aquí, todos lo van a tener. ¿Cuándo? No sé, ¿no? Porque es una red que es heterogénea, que cada quien le va a llegar a su tiempo, ¿no? Dependiendo de sus recursos, pero en algún momento en el tiempo todos la vamos a tener y entonces ese bloque se va a dar como bloque válido y es cuando la transacción se completa, ¿ok? De manera general, todas las redes de blockchain que utilizan protocolos de consenso asociados a criptomonedas funcionan así. Y lo único que cambia es quién decide qué bloque se elige. Eso lo hace el protocolo de consenso. Y si yo cambio el protocolo de consenso es que va a cambiar la manera en que voy a elegir el bloque y la recompensa que voy a dar. ¿Vale? Entonces, así es como funciona. Si van teniendo dudas, ahí me las van escribiendo, ¿no? Analizando este modelo, vamos a ver que tengo 3 elementos básicos que se utilizan en estas redes. De entrada, tengo mi infraestructura, que es una red punto a punto que tiene nodos, y esos nodos los voy a dividir en dos, los nodos participantes y los nodos validadores. Los nodos participantes son los que tienen este par de llaves, que tienen la capacidad de distribuir paquetes y lo que quieren es transferir estas criptomonedas o generar transacciones. Y lo digo así genérico porque las nuevas redes de blockchain puedes generar transacciones que representen lo que yo quiera, no necesariamente la transferencia de una criptomoneda. Y los nodos validadores lo que hacen es correr el protocolo de consenso y como consecuencia apoyar al mantenimiento de esta red y usualmente reciben una recompensa, ¿no? Y digo usualmente porque ahorita que pase a los tipos van a ver que esto no siempre pasa. Y la otra es esta base de datos distribuida que todos tenemos. Esta base de datos distribuida
además de tener las capacidades de cualquier base de datos que conocemos, debe de poder hacer las funciones hash encadenadas y construir árboles de Merkle, que es la estructura que las bases de datos tipo blockchain tienen. Si yo tengo esto, entonces puedo ser parte de una blockchain. ¿Okay? Los nuevos participantes podría ahí añadir, y los nuevos validadores, si quieren ser parte de una blockchain en particular, deben de bajar, deben de tener la máquina virtual correspondiente, no otra, solo esa, para poder ser participante de esta red. Y entonces, si ven, estos elementos hace que yo me pregunte, ¿no? Bueno, en cuanto a la base de datos, hay una restricción de acceso a la base de datos, todos tienen, lo pueden, si tienen. Y en cuanto a los participantes, ¿qué es lo que hace que los nodos puedan ser un nodo participante o un nodo validador? Y ahí es en donde hay varios tipos de blockchain, ¿no? Las blockchains que más conocemos y la que estoy describiendo en el diagrama anterior caen dentro de estas, son blockchains públicos. Sí, son las más conocidas porque pues, son las más famosillas, ¿no? Bitcoin, Ethereum, Cardano, todas estas son blockchains públicas. ¿Ya que se refieren con públicas? Que cualquiera puede participar, no te tienes que autenticar, no tienes que registrarte, no tienes que hacer absolutamente nada más que generar tu par de llaves y vas a poder participar. ¿Y cómo vas a participar? Como tú quieras. O sea, tú puedes ser un nodo validador, tú puedes ser un nodo participante, incluso tú puedes ser un nodo que nada más observa. ¿No? Tú puedes entrar, bajar toda la blockchain y no hacer nada, y solo observar esa base de datos. No, no necesitas mantenerlas, son súper abiertas, entonces se les denomina no permisionadas, porque no necesitas tener permiso, ¿no? Para poder participar. Son descentralizadas porque todos los nodos se consideran iguales, ¿no? Como tú tienes la flexibilidad de decidir cómo participar, nadie tiene más poder que otro, nadie tiene más poder de decisión. Y con poder no me refiero a poder de procesamiento, porque eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sino más bien poder de decisión sobre lo que está sucediendo en la red. No hay nadie porque no hay una autoridad central, ¿no? Esas son las redes de blockchain más conocidas, pero no son las únicas. Del otro lado, tengo los blockchains privados. Los blockchains privados tienen la misma estructura similar a lo que escuchamos de estas redes de criptomonedas, pero lo que hacen es poner un proceso de autenticación. De tal forma que tú sí te tienes que autenticar o hacer un registro para participar en la red, pero una vez que ya estás autenticado y participas, el resto de las características se mantiene, ¿no? Vas a tener una copia de blockchain, vas a decidir cómo quieres participar, tienes flexibilidad y no hay una autoridad central. Lo único que sucede es que te autenticas porque ese proceso de autenticación va a hacer que tú tengas una copia de la base de datos. Si no estás autenticado, no la tienes. Entonces te da un poquito más de control de quién puede ver la base de datos. El resto de las propiedades se mantiene. Y finalmente, tenemos los blockchains permisionados, ¿no? En esto sí hay que pedir permiso, por eso se llaman permisionados. Estas tienen una característica bien interesante porque, bueno, de entrada hay gente que dice que estas no son blockchains, entonces si empiezan a leer hay gente que dice que no, y la razón es que no están completamente descentralizados, ¿no? Sí tienen autoridades, lo que pasa que estas autoridades están unidas en algo que se llaman consorcios. Requieren autenticación y la base de datos no la tienen todos los participantes, solo la administran los participantes del consorcio. Entonces, realmente aquí sigues teniendo una estructura cliente-servidor, no tienes una estructura punto a punto como aquí. Y eso hace que de repente digan, no, si no hay punto a punto, no hay blockchain, ¿no? Pero el resto de las características las tiene. O sea, la base de datos se administra entre el consorcio, corren un protocolo de consenso, tienen hashes, tienen árboles de Merkle. Lo único que sucede es que son menos descentralizadas, se requiere autenticación y como consecuencia, como autenticas, los protocolos de consenso no requieren de esta idea de criptomonedas. Entonces, no tienes que tener una criptomoneda para poder levantar un blockchain permisionado. Por eso estos no los escuchan, ¿no? En cuanto a criptomonedas y comprar y vender. Son más bien una tecnología que tú puedes instalar en tu propia infraestructura y correr un blockchain permisionado en ella sin ningún problema. Y es la que más se utiliza en la industria, por cierto, por no estar relacionada a costos extras de las transacciones. Y aquí les pongo algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, si ven, aquí tengo de este lado, en cuanto a blockchains públicos no permisionados, los más conocidos, blockchain y Ethereum, por ahí podríamos llenar
una lista gigantesca de criptomonedas y sus blockchains asociadas. De este lado están las que les digo que siguen siendo criptomonedas, pero lo único que sucede es que aquí sí te tienes que registrar para entrar. Los ejemplos que les doy es Ripple y EOS, pero hay otras tantas, ¿no? Entonces te registras, accedes al blockchain y el resto de la funcionalidad que tienen las blockchains públicas, la vas a poder ver. Y de este lado tengo las permisionadas, ¿no? Que son permisionadas y se consideran privadas. Y la razón es que la base de datos no la tienen todos, no la tienen solo algunos. Y estas no son criptomonedas, estas son tecnologías, ¿no? Si buscan Hyperledger Fabric, por ejemplo, que es de las más famosillas, es una tecnología open source, las tres son open source, ¿no? Que tú puedes bajar, tú puedes instalar, tienes tus servidores, tus nodos y montas tu blockchain local, ¿no? Entre tu consorcio. El consorcio pues no es más que un conjunto de servidores que van a mantener esa base de datos a través de un protocolo de consenso, ¿no? Y como se asume que se conocen, entonces por eso es que no hay un costo asociado al mantenimiento de la base de datos, a diferencia de estas dos en donde pues nadie se conoce, ¿no? Entonces tienes que generar confianza a través de varias cosas, pero una de ellas es el costo de las transacciones que está asociado a las criptomonedas, ¿sí? Entonces vean, hay varios tipos, ¿no? Es cierto que quizás la generalización está aquí, porque la mayoría de las propiedades las vemos de este lado, y el resto varía, ¿no? Si yo me voy a este lado, va a haber propiedades que tengo aquí que no tenga acá, ¿no? O que comparten con los sistemas tradicionales no de blockchain, que es este punto. Estos normalmente son muy usados porque son como un punto medio entre un blockchain público y algo tradicional, ¿no? Te permite tener como algo en el medio. ¿Qué es lo que me da en términos de propiedades el tener esta tecnología? Pues de entrada, confianza, ¿no? El blockchain es famosísimo por generar confianza en ambientes en donde no hay confianza, porque lo que hace es generar confianza a través de pruebas criptográficas. Como todo el mundo tiene una copia de la blockchain, es transparente y te permite públicamente verificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Insisto, no solo piensen en transferencias, piensen también en otras aplicaciones y eso pues parecería muy bueno, ¿no? O sea, si hay información que yo de por sí tengo que tener de manera pública porque es una obligación tenerla o ya de por sí esa información pública, la voy a poder hacer transparente de manera muy inmediata con esta tecnología y eso va a hacer que cualquiera venga, haga una consulta, vea qué es lo que está pasando y públicamente verificar algunos requisitos, algunos requerimientos, reglas, qué sé yo, que el sistema debería de cumplir. Tiene integridad, por esto que les comento de tener el uso de funciones hash anidadas. Tengo una alta redundancia, lo cual hace que no tenga un punto central de fallo. Entonces, algo que tiene blockchain es que es muy difícil que se caiga, ¿no? Al menos redes como Ethereum y Bitcoin nunca se han caído. ¿Por qué? Pues porque si uno se cae, se queda sin luz, tengo otros n-1 nodos, ¿no? Que van a seguir manteniendo el funcionamiento de mi sistema. A diferencia de un sistema tradicional en donde tengo siempre un número limitado de servidores porque es costoso tenerlos, ¿no? Finalmente es una característica importantísima de los sistemas distribuidos que hereda blockchain al ser un sistema distribuido. Y finalmente tengo anonimato, ¿no? ¿Por qué? Particularmente en las soluciones no permisionadas, porque yo no sé quién eres, ¿no? No hay nada de información de tu identidad. Lo único que yo sé es tu dirección, ¿no? Esa cadena enorme que representa una llave pública, yo no sé quién eres, y pues tú puedes tener 50 direcciones, ¿no? O sea, nadie te impide tenerlas. Entonces, no sé quién eres, ¿no? Esa es otra característica que tiene blockchain, que puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Si yo quisiera quitarla, pues me paso un blockchain permisionado y entonces ya tienes autenticación y puedes asociar esa llave a una identidad dentro de tu sistema, ¿no? Entonces tienes esa flexibilidad, por ejemplo, en esa propiedad. ¿Qué ventajas tiene? Pues no hay un punto central de fallo, ¿no? La confianza está basada en evidencia digital, no en terceras partes, ¿no? Como en los sistemas tradicionales que tenemos, en donde la confianza está basada en autoridades. Tienes anonimato, realmente lo que tenemos es pseudo-anonimato, ¿no? Porque podríamos ahí jugar un poco con los datos y encontrar quién es el dueño de qué. Por ahí hay investigaciones que hacen eso, entonces por eso se le denomina formalmente pseudo-anonimato y puedes desarrollar aplicaciones a través de contratos inteligentes. Pero también tengo algunas desventajas, ¿no? Si utilizo redes basadas o blockchains basados en proof of work, voy a tener un altísimo consumo energético,
y eso tiene que ver con el protocolo de consenso, con Proof of Work. No son muy rápidas, ¿no? Porque si recuerdan, les decía yo que todos los nodos tienen que recibir las transacciones y validarlas, ¿no? Eso lleva tiempo. Entonces, no son escalables. ¿A qué me refiero con esto? Que una red no se va a comportar igual en cuestiones de tiempo si tiene 100 usuarios, 100 nodos, así tiene 1.000.000. Porque todos en algún momento, para mantener su copia de la base de datos, tienen que participar. Entonces, entre más usuarios tenga yo, entre más nodos tengo yo, la velocidad va a empezar a bajar, ¿no? Entonces, algo que no pasa con los sistemas tradicionales que tenemos. Y cuando decido utilizar una red de blockchain que tiene una criptomoneda asociada, toda transacción va a tener un costo como parte del protocolo de consenso y es un costo asociado al realizar actividades dentro de la blockchain, ¿no? Lo cual hoy en día no pasa en los sistemas tradicionales, entonces podría haber como una desventaja. Las siguientes dos, si ven, tienen un asterisco, no hay autenticación y no hay confidencialidad. ¿Por qué? Porque depende, ¿no? Si yo utilizo una red pública, no tengo autenticación, ¿no? No va a haber ninguna forma de autenticación y eso pues podría verse como una desventaja o una ventaja, depende de qué es lo que quieras implementar en la red y si requieres autenticación. O si requieres autenticación, te puedes mover a algunos de los otros dos tipos que mencioné que existen y entonces ya vas a tener autenticación. No hay confidencialidad. ¿Y a qué me refiero con que no hay confidencialidad? Los datos en la blockchain no se cifran. Todo, ¿por qué? Porque tengo transparencia. Todos los datos que hay dentro de una blockchain van en claro, ¿no? Aunque a veces yo he escuchado gente que dice que se cifran, eso no es cierto. Lo que se hace es que se saca un hash, ¿no? Lo que les decía anteriormente, pero el hash va pegado al texto claro. O sea, tú puedes hacer analítica de la base de datos y vas a ver absolutamente todo lo que el blockchain haya decidido poner, ¿no? En base a las reglas de cómo arma los bloques. Y eso puede verse como una desventaja para ciertas aplicaciones, ¿no? Si yo quiero construir una aplicación que tenga que manejar datos sensibles como, no sé, los datos de la salud de las personas, y lo pones en una blockchain pública, pues todo el mundo va a poder ver esos datos, ¿no? Y no vas a tener manera al día de hoy, tecnológicamente nadie ha desarrollado eso, hay muchas razones, de tener confidencialidad. Si quisieras tener confidencialidad, es decir, cifrar los datos, tendrías que pasarte al esquema permisionado. En los esquemas permisionados es posible hacer porque tienes servidores, ¿no? Finalmente tienes autoridades que te ayudan a la administración de llaves e incluso puedes tener, como tienes autenticación, puedes tener roles y entonces puedes decidir quién puede ver qué cosas, ¿no? En los otros dos esquemas no es posible, ¿no? No está integrado dentro de la tecnología. Y finalmente, una vez que sacas esos datos del sistema, o sea, si yo tomo esa base de datos que es la blockchain y la saco de la blockchain, la integridad ya no permanece, porque ya no tengo el software que corre que me garantiza que estoy realizando las acciones que se supone que tengo que realizar, no se está forzando el protocolo de consenso, no se está forzando la comunicación en paquetes, entonces si yo lo saco y lo modifico y te lo muestro, no te darías cuenta. La integridad solo se garantiza dentro de este sistema que es la blockchain, ¿no? Entonces creo que es importante conocerlas porque hay aplicaciones que no hace mucho sentido tener en blockchain, ¿ok? Y ahora, de este funcionamiento general que platico y estas propiedades, pues hay ciertos fundamentos que hacen que esta tecnología funcione como les estoy platicando que funciona, ¿no? De entrada, un sistema distribuido. Blockchain es un sistema distribuido. ¿Y qué es un sistema distribuido? Pues es una colección de entidades que se unen, ¿no? Y cooperan para resolver algún problema que si una sola entidad quisiera resolver, no le sería posible. Porque no tiene suficiente recurso en hardware, porque no tiene suficiente recurso en software, porque no tiene el ancho de banda necesario, o sea, no tiene las capacidades y entonces lo que hace es decir, vamos a cooperar y entre todos vamos a resolver ese problema juntos. Y la idea es conectar todas estas entidades, o sea, lo pongo como entidades porque podrían ser dispositivos, pero también podrían ser procesos, pero también podrían ser personas, ¿no? Finalmente, esa es la idea general de un sistema distribuido. Y la idea es que los puedas conectar de alguna manera para coordinarse y que cuando tú ves este sistema como una entidad única y no como pequeños elementos que están interconectados, puedas ver su poder de procesamiento, su poder de decisión como uno solo, no como individuos.
¿no? Entonces puedes tener muchos dispositivos chiquitos con poco poder de procesamiento. Son tantos que cuando los ves como uno solo, pueden procesar grandes cantidades de datos. Esa es la idea básica de un sistema distribuido. Entonces, la capacidad de coordinarse la generan a través de paso de mensajes. Se comunican, se ponen de acuerdo y realizan las acciones que tienen que realizar en conjunto para llegar al objetivo que tienen planteados. Los sistemas distribuidos, les digo, existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tienen diversidad de aplicaciones y diversidad de tipos, pero finalmente existen para compartir un recurso, ¿no? Si ese recurso que yo quiero compartir es una base de datos, entonces se le llama al sistema una base de datos distribuida sobre un esquema punto a punto. Y ahí entonces lo que sucede es que todos estos individuos, todos estos dispositivos, de manera colectiva mantienen esta base de datos y se van poniendo de acuerdo a través del paso de mensajes. ¿Y qué hacen? Pues comparten todos los recursos que tienen, insisto, recursos de procesamiento, de ancho de banda, de almacenamiento, para aumentar la capacidad de esa red colectiva que están creando. Ejemplos de bases de datos distribuidas punto a punto son estos que les pongo aquí. Los primeros son viejitos, no sé cuántos de los que estén conectados sean de mi edad o un poquito más grandes, ¿no? De estos servicios que existían para compartir música, como Napster, como Fast Track, ¿no? Como LimeWire. Esas eran bases de datos distribuidas, ¿no? Punto a punto, en donde básicamente lo que compartías eran archivos, los archivos eran MP3, ¿no? Y no había un servidor que los tenía, ¿no? Yo lo ponía a la disposición de la red y se compartían. Y ejemplos similares al día de hoy son los torrents, ¿no? Como BitTorrent. BitTorrent hace lo mismo, ¿no? No hay un servidor que tenga todos los recursos, que pues también sirve para compartir programa música, ¿no? Quizás películas, archivos y demás, ¿no? Un usuario los pone y lo que sucede es que el software que tú instalas, lo que hace es ese gran archivo partirlo en pedacitos y lo distribuye en diferentes nodos. Y entonces cuando alguien más quiere obtener ese recurso, ese archivo, lo que hace es que el software te ayuda, ¿no? Lo que instalas te ayuda a reconstruirlo, a bajarlo de los puntos que lo tienen, y entonces ya tienes el documento, ¿no? O la película, o el PDF, o lo que sea que estés compartiendo como archivo. Ese es un ejemplo de una base de datos distribuida punto a punto. Lo que hacen estos servicios es que no dan una copia completa de la base de datos de todos los recursos que se están compartiendo. La dividen inteligentemente para que finalmente cuando tú quieras obtener o hagas una consulta a ese recurso, la puedas tener. Y la dividen para tener redundancia y que si un nodo se va, se cae, no está presente, tú puedas seguir teniendo ese acceso. Entonces lo que hacen es generar varias copias, lo que se llama redundancia, ¿no? En los sistemas distribuidos. Blockchain dice, yo mejor no me arriesgo y comparte toda la base de datos, con todo lo que eso implica, a todos los nodos. Por eso es que es una base de datos distribuida punto a punto, porque sigue estas reglas, llevando al extremo, si así lo puedo decir, el que todos tenemos una copia de esta base de datos de manera idéntica. Para ir poniéndonos de acuerdo esto que dije, bueno, y entonces, ¿quién va a tener este cachito de este archivo? ¿Cómo va a llegar la copia de la base de datos? Se utilizan los protocolos de consenso. Y los protocolos de consenso siguen esta idea como comunitaria que les digo que hacen los sistemas distribuidos, ¿no? De que entre todos cooperamos. Entonces, los protocolos de consenso, en estos protocolos, todos los participantes van a decidir acordar colectivamente qué es lo que va a hacer la red, de tal manera que sea lo mejor para la red, ¿no? O sea, no solo toman la opinión de la mayoría, sino verifican que eso que la mayoría quiere realmente está beneficiando a todos, ¿no? Una particularidad que tienen estos protocolos es que buscan siempre la equidad en todos, ¿no? O sea, no se trata de, porque yo tengo más o sé más o tengo más recursos, entonces yo voy a controlar la red. No, entre todos vamos a ser iguales en términos de la decisión, aunque no seamos iguales en términos de recursos. Por lo tanto, funcionan muy bien en ambientes donde no hay confianza, porque se intenta que sean tolerantes a colusión, para que no se coludan ciertos nodos y tomen control de la red, que es un poquito lo que pongo aquí, y están diseñados para que eso suceda. Y además son tolerantes a caídas o a fallas, de tal forma que pueden seguir trabajando, aunque los participantes se caigan, se vayan, el sistema va a poder seguir trabajando.
Estas dos características son importantísimas en los protocolos de consenso, ¿no? Se le denomina tolerantes a fallas bizantinas, que son las colisiones, y tolerantes a caídas. Todos los protocolos de consenso que existen están probados para que tengan estas dos características. Si no, entonces no me permitirían tener el resto de las características y no podría llegar a lo que digo, ¿no? Que las decisiones que se tomen sean para el beneficio colectivo, ¿no? Aquí en este tema me podría echar otras 3 horas, porque existen muchísimos protocolos de consenso en la literatura para sistemas distribuidos y actualmente existen muchísimos más solo para blockchain, ¿no? Pero en general buscan esto, todos ellos buscan esto y a veces lo que hace la diferencia de una blockchain a otra es exclusivamente el protocolo de consenso y es lo que hace que sea más eficiente o menos eficiente o de más consumo energético, de menos consumo energético o más segura o menos segura. Los otros elementos que se utilizan en la blockchain son las funciones hash, que ya mencioné ahí. Entonces aquí traigo una definición básica de qué es una función hash. Una función hash es una función solo de ida. ¿Y a qué me refiero con función solo de ida? Suponga, esta es mi función hash, ¿no? Es mi cajita negra que hace una función hash. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir texto, ¿no? Y ese texto puede tener la forma que ustedes gusten y manden. Puede ser una cadena, una palabra, un archivo, un video. Esta función va a recibir cualquier formato y de cualquier longitud. Va a procesar este dato y lo que va a dar de salida es lo que le llamamos valor hash, pero esta salida va a tener ciertas características particulares. De entrada siempre va a tener el mismo tamaño, ¿no? Y eso está dada por la función hash. Por ejemplo, hay una función hash que se llama SHA-256. Y el 256 lo que te dice es que la salida de esa función siempre va a ser 256 bits, siempre. Entonces, no importa que yo le dé un bit, me va a dar 256, o que le dé un video de 1 tera, me va a dar 256 bits. ¿Sí? Esa es una característica que tiene, ¿no? Que es un poquito lo que pongo aquí. Otra característica que tiene es que de la entrada, esta salida va a ser única. No es una función que en matemáticas se llama 1 a 1. Entonces, si yo este texto, si yo pongo aquí hola y saco el hash, van a ver que es un hash en particular, y si yo la A la cambio por E y le digo ole, esta salida va a ser extremadamente diferente, va a ser otra. Es por eso que las funciones hash, estos valores hash de salida, a veces se les denomina huellas digitales de los archivos, ¿no? Porque tienen esta capacidad de ser solo 1 a 1. Y tienen otra característica. Esto que pongo aquí de solo de ida, lo que significa es que si tú tienes un valor hash, déjenme agarrar el lapicito. Si tú tienes un valor hash dado y yo te lo doy, si tú quisieras hacer lo inverso y decir, dado este valor hash, quiero saber cuál fue el texto claro que lo generó, esto es computacionalmente muy difícil. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero computacionalmente muy difícil? Que te va a tomar días, si no es que años, poder encontrar cuál fue el texto claro del valor hash que tú tienes. Cuando esto sucede, a esas funciones que tenemos se les llama solo de ida. Y por eso se llaman solo de ida, porque solo puedes recorrer un camino, no el inverso, ¿no? Es una definición matemática de estas funciones. Y esto es difícil computacionalmente, ¿no? Si yo quisiera hacer esto, la única opción que tengo es aplicar fuerza bruta. ¿Y qué significa eso? Pues genero un número aleatorio, aquí, genero un número, le saco el hash y veo si es el hash que yo andaba buscando. Ah, no, otra vez otro aleatorio, aplico el hash y veo si es el que está. Y así me voy, así me voy, así me voy, hasta que tenga suerte y resulte que sí obtenga el hash que yo esperaba y entonces ya tengo el texto claro. Por eso me requiere de mucho recurso computacional y de muchísimo tiempo. ¿Vale? Es por eso que estas funciones hash criptográficas se utilizan para verificar la integridad de los datos y son usadas para eso en blockchain. Al yo encadenar y obtener la función hash de todos los datos que tengo, si tú modificas maliciosamente un dato de un bloque, no vas a poder generar el hash correspondiente. Entonces, cuando yo lo reciba, vuelvo a calcular el hash de ese nuevo dato y veo si es igual al hash que tengo en el bloque. Si no, significa que modificaste algo y yo rechazaría ese dato. Por eso es que están ahí y están encadenados, ¿no? Y si los quiero modificar o quiero generar un texto claro, acorde a lo que yo quiero, imagínense si tengo hashes encadenados, pues el poder computacional que requeriría para hacer eso, ¿no? De ahí que se diga
que blockchain, como consecuencia del uso de las funciones hash, es inmutable y mantiene la integridad de los datos. ¿Vale? Otro elemento criptográfico que se utiliza es la firma digital. Entonces, la firma digital es un esquema que se usa para verificar la autenticidad de los mensajes, ¿no? Y básicamente lo que hace es que cuando yo recibo como receptor una firma digital, puedo verificar que el remitente es quien dice ser, ¿no? Si lo hizo quien se supone que debería de hacer esa firma, y que además que lo que se firmó mantiene la integridad. ¿Cómo lo hace? Hace uso de una función hash. Y hace uso de criptografía asimétrica. Entonces aquí tengo un diagramita que lo explica. Entonces supongan que aquí tengo mi algoritmo de firma, y lo que asume este esquema, como les decía, es que cada persona, cada individuo tiene una llave privada, que es esta, y una llave pública. Les digo, los que pagan impuestos, probablemente aquí en México, así es como se hace en el SAT, ¿no? Con el SAT generas este par de llaves y firmas así con este proceso, las facturas que expides, ¿sale? Tienen la intención de verificar la autenticidad de estas facturas y de que si las creaste tú. Pues este proceso es el mismo, ¿no? No se realiza solo en eso, ¿no? Se utiliza en muchísimas otras aplicaciones computacionales. Entonces, lo que hace es que tú tienes tu texto claro y tú dices, ok, supongan que este es un contrato o es una factura, ¿no? Y yo digo, la voy a firmar porque estoy de acuerdo en eso, ¿no? ¿Con qué la voy a firmar? Pues con mi llave privada, porque mi llave privada es algo que solo yo tengo, tal cual como la firma autógrafa, ¿no? Que solo yo la puedo hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar este texto claro, lo voy a meter a una función hash, me va a dar un valor hash único relacionado a este texto, y este valor hash va a ser la entrada junto con mi llave privada al algoritmo de firma, y lo que me va a dar es esta firma, que es, si han visto impresa una factura digital, esa cadena que está ahí es una firma, ¿no? Así se ve, ¿ok? Y lo que hago, esa firma, es pegarla al texto claro, ¿no? Entonces ahora tienes un texto que puede ser, por ejemplo, un contrato que tiene mi firma. Yo te lo mando y dices, no, yo quiero ver que Rocío efectivamente lo firmó. ¿Qué tal si me está mintiendo? Y que además lo que dice aquí no lo modificó, no sea que lo haya modificado ahí maliciosamente y va a decir que que me tiene que pagar 100 y eran 1000, ¿no? Le borró un 0. Entonces ustedes reciben este documento con la firma, los algoritmos que hacen, porque esto existe en algoritmos, ¿no? No hay que programarlo, solo se utiliza. Separa el texto claro de la firma, al texto claro le vuelve a calcular la función hash para obtener un nuevo valor hash. Este es nuevo, esto lo vuelve a hacer localmente cuando tú recibes eso, lo haces, obtienes la firma y ahora la firma lo vas a meter en algo que se llama algoritmo de verificación, pero te va a requerir de la llave pública. La llave pública de todos la tienen todos, esa es pública, entonces yo te la mando desde antes o la bajas de un repositorio, entonces metes la firma, la llave pública, y te va a regresar un valor hash. O sea, este es el proceso inverso a este, no va a ir de acá para acá. Me va a regresar un valor hash y lo que hago es comparar estos dos valores hash. Si estos son iguales, acepto la firma. Si estos son diferentes, rechazo la firma. ¿Qué significa aceptar la firma? Significa dos cosas. Que esta firma sí la hiciste tú, porque yo lo pude validar con tu llave pública, y que además lo que está aquí adentro no lo modificaste. Eso sucede con cada transacción que se genera en la blockchain. Cada transacción va firmada por el creador de la transacción. ¿Por qué? Porque él es el dueño de esa transacción, de lo que se quiere transferir, o él fue el que ejecutó cierto dato y quiere generar evidencia de eso. Entonces, al yo validar la firma, sé que en el trayecto entre que ese bloque le llegó a muchas personas, nadie lo modificó y que además sí fuiste tú quien generó esa transacción. Entonces te da una idea de autenticidad en cuanto a quién es el que está soltando y creando esa transacción, ¿no? Es por eso que la firma digital se ocupa. Dada esta infraestructura en donde tienes estos nodos, generas transacciones, pues firmar los hashes, si tú ya tienes esa infraestructura, pues resulta que es muy fácil construir cosas encima de, ¿no? Y estas cosas encima de son los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes siguen exactamente el mismo proceso que acabo de describir que lleva una transacción, pero en lugar de ser una transacción en particular, es un conjunto de líneas de código que se van a ejecutar y que vamos a ir decidiendo cuáles de esas líneas generan transacciones, ¿no? Entonces, como ya tengo un protocolo de consenso que puede
verificar y tener esto que les digo de ponernos de acuerdo entre todos, lo único que hago es yo escribir se llama contrato inteligente, porque las primeras aplicaciones eran relacionadas a aplicaciones de contratos. Por ejemplo, esto que les digo, ¿no? Supongan que tú y yo firmamos un contrato en el que yo me comprometo a pagar 12 meses, un año, 100 pesos cada 30 de cada mes, ¿no? Entonces, escribimos ese contrato, yo lo firmo con mi llave privada, tú lo revisas, tú lo firmas con mi llave privada, ¿y qué es lo que hacemos? Lo subimos a la blockchain, ¿sale? Cuando llegue la condición de, es el 30 de este mes, de mi cartera van a salir 100 y se te va a depositar a tu cartera de forma automática porque lo pusimos en este código. Entonces, lo que hace es, los contratos inteligentes, una característica que tienen es que se les llama autoejecutables, porque una vez que tú y yo lo firmamos, la red, que son todos estos nodos, tienen esa copia en la blockchain, que por cierto también lo hace inmutable, entonces después de que yo firme ese contrato no me puedo arrepentir, ¿no? Por eso hay que leerlo bien antes de firmarlo, tal cual como un contrato, ¿no? Normal en la vida real. Y de manera automática, sin la intervención de terceros, estas transacciones, esta ejecución de este código se va a realizar. Y no solo eso, una vez que se realicen, van a generar evidencia en la blockchain. Esa transferencia de hoy es el 30 de este mes, le vamos a sacar 100 pesos a Rocío de su cartera para depositárselas a la otra persona, va a generar una transacción en blockchain y yo la voy a poder ver, va a estar ahí, va a ser rastreable, va a ser transparente, tal cual como el resto de las cosas que pasan en blockchain, ¿no? Se volvió muy interesante cuando surge esta tecnología porque te permite tener esta idea que conocemos de contrato, por eso el nombre. Hoy en día hacen más cosas que solo eso, pero comenzaron con esa idea de contrato, sin que tengas que contratar un notario, un abogado. ¿No? Puedes quitar un montón de intermediarios porque esto va a pasar de manera automática, entonces reduce muchos costos, muchos costos y tiempo, ¿no? Aquí más o menos les traigo una explicación muy simple de cómo funcionan los contratos inteligentes. Dependiendo de la tecnología que ocupen, esto puede variar, ¿no? Pero básicamente tú tienes un contrato predefinido, donde tienen términos que todas las partes, aquí les digo que son dos, pero pueden ser más de una, tienen que leer y tienen que firmar, ¿no? Todos los contratos van a tener un conjunto de eventos, una condición que va a hacer que se suelte su ejecución. Entonces, podemos ser 20 personas en ese contrato, por ejemplo, un contrato en el que las ganancias de la empresa se van a dividir equitativamente en 20. Y eso va a pasar, nuestra condición sería a lo mejor la fecha, ¿no? El último día del año. Entonces, el último día del año se ve la cuenta de las ganancias y se divide equitativamente entre esas 20 personas. Y cuando ese evento llega, que insisto, en este caso sería la fecha, de manera automática se ejecuta el contrato y se hacen las transferencias que corresponden para hacer los pagos de manera instantánea y de manera eficiente, ¿no? Le pongo aquí un asterisquito porque eficiente va a depender de la velocidad de la red, ¿no? De las condiciones que tengan, porque les digo, en general no son muy rápidas, ¿no? Es una de las desventajas que tienen, pero va a pasar y tienes la garantía de que va a suceder y va a suceder de manera automática. Entonces, los contratos inteligentes, si ustedes empiezan a pensar un poco en las aplicaciones de tener un contrato y tener líneas de código que bajo ciertas condiciones se ejecuten de manera automática, vienen millones de aplicaciones a las mentes de las personas. Entonces, esta tecnología en particular fue la que detonó mucho el uso de blockchain en aplicaciones más allá de las criptomonedas. Entonces ahí es en donde vengo a aplicaciones y las aplicaciones van a ver que efectivamente van mucho, pero mucho más allá. Me estoy quedando sin luz, déjenme abrir un poco la ventana. Van mucho más allá de solo la transferencia de las criptomonedas, ¿no? Entonces aquí les traigo algunas, les voy a platicar de estas que conozco. No son las únicas y la mayoría de las aplicaciones van como muy asociadas a la naturaleza de la blockchain. Por ejemplo, estas aplicaciones que les pongo, las que están arriba en negrito, literalmente tomé screenshots de las páginas de las blockchains con algunas aplicaciones que me parecen bien interesantes. Entonces, por ejemplo, la que está en negrito arriba es de una blockchain que se llama Solana. Solana se ha hecho muy famosita por ser relativamente eficiente. Entonces, tiene muchas aplicaciones
de transferencia de dinero, ¿no? O sea, las primeras aplicaciones que les pongo es de fintech, ¿no? De finanzas, ¿no? Entonces, si ven por ahí, tiene partnership con Visa, con Mastercard, con Stripe, que es este servicio de transferencia en Estados Unidos, con WorldPay para poder transferir dinero a nivel internacional. Y las razones son que tiene relativamente buenos tiempos de transferencia. Entonces, es muy famosilla en esos ámbitos, ¿no? Porque no se tarda horas que se puede llegar a tardar la transferencia de un Bitcoin. Y otra cosa que tienen las nuevas redes es que tú puedes generar algo que se llama tokens propios dentro de la red. O sea, tú puedes transferir cosas, como les digo, tú puedes transferir cosas que no sean criptomonedas. Entonces yo puedo decir, ay, ¿sabes qué? Para mí un token es el clásico, ¿no? Las pinturas digitales que yo hago, que son los NFTs. Y eso es lo que yo voy a transferir. Y le asocio un valor, ¿vale? Entonces, en esas áreas, estas altcoins son súper famosas y lo único que haces es que una vez que transfieres ese token, el pago que te requiere la red lo haces en la criptomoneda nativa, que en el caso de Solana es el Sol, ¿no? Entonces, Solana se ha vuelto famosísima por eso, ¿no? Por hacer partnership con Visa, con Mastercard, con Stripe y poder tener aplicaciones distribuidas por encima en donde vendas algo y los pagos se realicen a través de estas compañías que manejan dinero fiduciario, ¿no? Dinero real, no criptomonedas. Aunque tú dentro de tu aplicación, cuando haces la transferencia a la venta de lo que corresponda, tienes que hacer un pago en la criptomoneda nativa para que esta se dé, ¿no? Que es básicamente lo que hace que por debajo tengas la blockchain, más la evidencia que se va generando de lo que vas realizando. Tiene una aplicación relativamente famosa para pago de remesas, ¿no? El pago de remesas es muy caro en bancos y en todos estos servicios como Western Union y demás. Y tienen la facilidad de poder pasar de su criptomoneda, el Sol, a monedas estables. Las monedas estables, como la USD, por ejemplo, o stable coins, como las encuentran en inglés, son criptomonedas que están uno a uno con el dólar. No, o sea, no dependen de un mercado ahí que sube y baja como el Bitcoin y el Ethereum, ¿no? Sino más bien lo que hacen es decir, yo tengo soporte en dólares de todas las criptomonedas que se generen de USD, entonces eso te da más estabilidad porque van a subir y bajar en base al dólar. Entonces, mucha gente lo que hace cuando utiliza estas aplicaciones, pasa sus dólares a USD, de USD los pasa a Solana, a soles, hace la transferencia en las dApps a sus familiares en otra parte que sea fuera de Estados Unidos, y ellos una vez que las reciben en USD y luego las pasan, o sea, pesos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy aquí en México. Y lo que sucede es que el costo de la transacción y de lo que la aplicación te puede cobrar es muchísimo más barato que las aplicaciones que hoy en día tenemos. Esas aplicaciones se han vuelto muy famosas, ¿no? Y suceden, ¿no? Y existen. Luego Solana tiene al menos 3, ¿no? En su red. Entonces, por ponerles algún ejemplo, ¿no? Estas otras aplicaciones aquí que les pongo son de otra red que se llama Algorand. Algorand es famosa por ser extremadamente barata, un poco más descentralizada que Solana, entonces no es tan rápida, pero es muy barata, ¿no? Las transacciones en Algorand son extremadamente baratas y es bastante estable, ¿no? Es bastante estable y confiable. Entonces, aquí si se fijan, tiene varias aplicaciones. Todas estas algunas son dApps, en donde han hecho aplicaciones, por ejemplo, para dar préstamos, para poder pasar bitcoins a otras criptomonedas, específicamente en Algorand, para hacer transferencias de una criptomoneda a otra, porque tienen esto que se llama transferencias atómicas, y para poder invertir, ¿no? Súper famosos en eso. Ahorita les voy a platicar un poco de otras aplicaciones que tienen, pero se han hecho famosillos en ellos y tienen actualmente casi todas las criptomonedas famositas, tienen algún tipo de conexión para poder pasar sus criptomonedas a monedas estables como la USD. La USD Coin, como les digo, USD es un stable coin porque está respaldada por el dólar
y la otra es Tether USD. Entonces, la ventaja que te da es que una vez que tú pasas tu dinero fiduciario a cualquiera de estas dos, va a seguir los costos del dólar por el soporte que tienen. Y entonces eso te permite hacer transferencias. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer inversiones, ¿no? Es muy buena utilizarla como moneda intermediaria. Y tienen otras dos, esta QCAD y esta BRS, que es un token de Brasil. Algorand lo que tienes es que tienen mucho alcance en Latinoamérica. Entonces están en Brasil, en Argentina, en El Salvador, en Colombia, en Perú, y han intentado entrar un poco aquí a México. Les digo, por los bajos costos que tiene de transacción, se ha vuelto bastante popular alrededor de esos temas de finanzas, ¿no? De finanzas más distribuidas. Los otros ejemplos que les traigo son de bienes raíces, ¿no? Un ejemplo bien interesante es este de Lofty. Lofty es una DApp en donde tú lo que haces es comprar una propiedad entre varios y rentarla entre varios, ¿no? Entonces hay una propiedad que se vende, la propiedad tú dices está súper cara, yo no la puedo comprar, como comprar acciones, ¿no? Pero yo puedo comprar el 1% de la propiedad. Lo compras con tu criptomoneda. Ellos lo que hacen es generar tokens internos, ¿no? Que tienen un costo asociado a la criptomoneda de la red en donde están. Entonces tú dices, yo compro el 1%. Una vez que ya todo mundo la compró, se pone en renta. Entonces tú puedes entrar a esta aplicación y también rentar propiedades. Y la renta, una vez que la renta de cada mes se deposita, a mí me van a dar el equivalente a mi 1% que yo pagué de esta propiedad, ¿no? En 2 clics. No hay notarios de por medio, no hay burocracia de por medio. ¿Y por qué? Porque firmas un contrato inteligente en donde se establece que esto puede suceder. Y entonces tienes esa seguridad. Y esa aplicación existe y corre. ¿Qué es lo que pasa? Que no corre en México, ¿no? O en muchos países de Latinoamérica por la falta de legislación que hay, ¿no? Si algo malo pasa, ¿a quién denuncias o a quién te llevas a juicio? Pero en países europeos sí sucede, ¿no? Y similares son estas de Pocket Properties y Slice Space, ¿no? Entonces, en donde básicamente lo que hacen es esto que digo, comprar propiedades en conjunto, invertir en propiedades en conjunto, construir, ¿no? O sea, pedir apoyo para construir una propiedad que después se va a rentar a través de las criptomonedas y luego empezar a recibir ganancias en base a un contrato inteligente que tú firmaste y que estás de acuerdo. Esa es una que se ha vuelto ahí bastante interesante e incluso hay aplicaciones, particularmente en Europa y en Asia, en donde puedes utilizar la blockchain para compra-venta de propiedades. O sea, tu contrato está sobre blockchain, asociado a un registro público de la propiedad que está en blockchain, porque de por sí es transparente. Tú lo compras y se registra que ahora tú eres el nuevo dueño, sin intermediarios y de manera muy fácil y rápida. Es otra aplicación que también yo he visto. Quizás aquí el tema que probablemente muchos van a preguntar es la legislación en cada país. Hay países que sí tienen bastante bien legislado el uso de esta tecnología, particularmente Europa, ¿no? Europa tiene una directiva europea que sacó hace como 2 años, en donde establece las implicaciones de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Entonces, tienes que pagar impuestos por utilizar criptomonedas como si utilizas tu dinero fiduciario. Y está bastante bien legislado de tal forma que si algo pasa o algo no está bien en un contrato inteligente tiene una validez legal como un contrato firmado autógrafamente. El otro en general es todo lo que tenga que ver con tickets, ¿no? Esta idea que nosotros tenemos, y por ticket me refiero cuando tú compras un ticket de avión, cuando tú compras un ticket para un camión, cuando tú compras un ticket para un concierto, para una exhibición, ¿no? Un ticket es un token no fungible, o sea, un NFT. ¿Y a qué me refiero? Una vez que yo compro ese ticket, yo que lo tengo, yo soy quien lo puede usar. Nadie más. Y una vez que lo uso, se destruye. ¿Sale? No lo puedo usar 20 veces, ¿no? Por eso se le llama no fungible, porque no es como la criptomoneda. La criptomoneda sí se puede transferir varias veces, ¿no? Se puede usar varias veces, digo usar entre comillas, ¿no? Esta idea de transferir es como usamos, ¿no? O sea, yo tengo un Bitcoin, te compro a ti algo, te lo pago y tú lo vuelves a volver a pagar y tú lo puedes volver a pagar. Eso es lo que se llama FT, Fungible Token, ¿no? Una criptomoneda, eso es. Pero con esta idea de que puedes generar otro tipo de tokens sobre las redes es que surgen los NFTs. Y los NFTs, la característica que tienen es que son únicos,
¿sí? O sea, yo no puedo generar 20 tickets de un concierto para el mismo asiento, ¿no? Solo tengo uno porque solo una persona va a venir y se va a sentar. Lo puedo vender, pero una vez que lo uso, ya no lo puedo volver a usar, ¿sí? Entonces, esta idea se ha utilizado para representar digitalmente pues los tickets que conozco, ¿no? Los tickets que tengo, digo, desde esa idea. Entonces, por ejemplo, esta empresa TravelX hace eso, ¿no? Lo que hace es generar tickets para aviones en blockchain como NFTs. Tú recibes tu NFT montado en su blockchain de tal manera que nadie te lo puede robar porque ya está asociado a ti, a tu cuenta, este ticket. Y una vez que tú llegas al avión, lo muestras, se escanea y se destruye la blockchain. Y destruirse la blockchain no significa que se quita, ¿no? Porque en la blockchain no puedes borrar nada. Significa que ya nadie más lo puede volver a utilizar porque está el registro de que ya fue utilizado. Y hay otras compañías, hay otras blockchains que literal, aquí les pongo un screenshot de un artículo que habla de todas las blockchains que ahora permiten generar este tipo de tokens para crear tickets tipo NFTs con esta idea. Entonces hay un montonal de librerías y un montonal de blockchains que ya te permiten hacer esto. Y por ahí esperemos que algún día el vendedor más grande de conciertos, de boletos de conciertos, lo haga porque quitaría muchos problemas, porque así garantizas realmente que la persona que compró el ticket fue quien lo compró y puede asistir a ese evento o utilizar ese espacio de avión, ¿no? Etcétera, etcétera. Y reducirías mucho todas las verificaciones que se hacen, ¿no? O sea, hay un montón de verificaciones que se hacen en el proceso de compra de tickets para evitar el mal uso de ellos. ¿No? No sé, aquí en estas teorías le llamamos doble gasto, ¿no? O sea, que tú utilices dos veces una cosa que nada más deberías de utilizar una vez. Y pasa de manera muy natural tecnológicamente. La otra son los videojuegos. Los videojuegos también perdón, es que ya me había quedado aquí sin luz. Solana es famosísimo en videojuegos, igual por ahí Cardano también, que es otra red. Y básicamente lo que se hace dentro de los videojuegos es todo lo que compras y vendes en videojuegos, digo, más allá de que si hayan jugado un videojuego o no, la idea básica en donde se utiliza la blockchain es para como todos los poderes y cositas especiales que necesitas y ropita, ¿no? Que tienen los caracteres que vas jugando. Si ven, o las vidas, ¿no? Las oportunidades, si piensan en algún videojuego que han jugado, eso usualmente ahora se compra, ¿no? O lo puedes ganar comprando puntos que vas ganando cuando juegas, o lo puedes comprar con dinero. Y básicamente eso es lo que sucede en los videojuegos, ¿no? El dinero que tú puedes utilizar para comprar cosas pueden ser criptomonedas, o las estrellitas y corazoncitos que vas generando las cambias por criptomonedas y usas criptomonedas para poder comprar estas habilidades o estos gadgets que puedes tener y los puedes transferir, porque estos gadgets se vuelven NFTs que tú le puedes regalar y le puedes transferir a otros. Y esto que les pongo son plataformas de desarrollo de videojuegos que permiten hacer eso sobre Solana, utilizando Solana. Casi todas las redes de altcoins populares permiten utilizar la moneda nativa y permiten utilizar USDs, y muchas de ellas permiten utilizar Ethereum, ¿no? Y hacer las transferencias internamente de estas criptomonedas por ser las más populares. Bitcoin no, porque Bitcoin, como es una red que no permite hacer contratos inteligentes, pues no es posible, ¿no? O sea, tendrías que desarrollar algo que se llama soluciones de capa 2, que es lo que se está haciendo sobre Bitcoin para poder correr contratos inteligentes o hacer este tipo de aplicaciones en Bitcoin. Normalmente lo que sucede es que la gente vende los Bitcoins y los transfiere a otra criptomoneda para poder utilizarlos en estas aplicaciones. Pero los videojuegos es otra, ¿no? Y aquí tengo otros, ¿no? Y estos otros, hay muchísimas aplicaciones bien interesantes. A mí particularmente me gusta mucho esta aplicación, que es una aplicación de Algorand. Lo que hizo fue regular y descentralizar el mercado de los granos, ¿no? En, en, en Argentina. Entonces, Argentina tenía un problema, como creo que muchos de los países que en Latinoamérica,
que básicamente el precio de los granos estaba dado por las grandes compañías que le compraban las toneladas de granos a los productores a los precios que esas compañías decidían y no al precio real de inversión de los productores. Entonces eso hacía que el productor terminara aceptando un precio muy bajo que no le redituaba. Entonces lo que hicieron es que estos productores se pusieron de acuerdo, levantaron una blockchain y esta blockchain lo que hicieron fue dentro de ella generar tokens asociados a las toneladas de 3 granos, el trigo, el cora y la soya, que son los 3 que pueden ver aquí, ¿no? Y entre ellos, como ellos manejan el mercado, ellos tienen esa blockchain, entre ellos y el mercado interno que se va a generar dentro de esa blockchain, se van a poner los precios de la tonelada de cada uno de ellos. Entonces, básicamente, aquí no hay una criptomoneda. Aquí, si yo digo tengo un token soya, es que tengo una tonelada de soya y ese token está sustentado, está soportado por una tonelada que yo tengo aquí. Y si tú me quieres comprar esa tonelada o vender, te tienes que meter a la blockchain y me tienes que pagar lo que en ese momento ese mercado interno que crearon los productores dice. Entonces a mí me encanta porque representa muy bien cuál es como la naturaleza, el objetivo principal de blockchain, que es el de democratizar el acceso a la tecnología para resolver este tipo de problemas que cuando son centralizados pueden caer en abuso. Y hoy en día es como la mayoría de los productores en Argentina venden los granos. O sea, lo pueden buscar esta aplicación, está ahí. Aquí se las presento en inglés, pero la página original está en español. Y han intentado que esta misma aplicación crezca y otros productores de otros países lo puedan hacer. Entonces, eso representa o muestra cómo tú puedes tokenizar cualquier cosa, generar un mercado mucho más equitativo, reducir la burocracia que puede haber a través de la tecnología y generar precios un poco más justos como consecuencia de ese mercado, ¿no? Este es un ejemplo. El otro es de Internet descentralizado. Y básicamente ese lo que hace es que pues casi todos actualmente tenemos internet en nuestras casas y nos vamos a trabajar y el internet está ahí, ¿no? Abierto y nadie lo ocupa. Entonces esta aplicación dice, ¿qué te parece si nosotros te pagamos con cierto token porque dejes a otros usuarios utilizar tu internet cuando no estás en casa? Lo que haces tú es prestar tu dispositivo en esta red. Y cuando una persona quiere internet, ¿no? Y está cerca de tu casa, tú le das permiso de utilizarla a través de esta aplicación que está sobre blockchain y de manera automática esa persona pagará por ese servicio y tú recibirás ese dinero, ¿no? Y esta persona pues probablemente se va a estar moviendo y se va a estar conectando a diferentes puntos en diferentes redes y se va a estar distribuyendo el pago que está realizando a muchas personas, ¿no? De manera equitativa, insisto, a través de contratos inteligentes, ¿no? Y esta es un poco la idea que tiene esta Wairu, que es el nombre de la aplicación que está detrás de esto. Otra aplicación interesante es la de los bonos de carbono, ¿no? En términos de sustentabilidad, actualmente en muchos países lo que sucede es que si tú generas mucho carbono, tienes que pagar por ese carbono, ¿no? Para volverte cero emisiones de carbono. A lo mejor no puedes hacer cero emisiones de carbono por la naturaleza que tiene tu empresa. Entonces, lo que muchos gobiernos te dicen, bueno, entonces paga y ese dinero que tú pagues, el gobierno lo va a utilizar para mejorar las tecnologías que hay, ¿no? Detrás de el uso de carbono. Y esto se tiene que documentar, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se preste ahí a, yo digo que pagué y no pagué, yo sigo contaminando, ¿no? O sea, y si se fijan, finalmente puede ser un token desde este punto de vista que les comento, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, en lugar de estarte pagando en dólares, se genera un token y ese token va a ser la cantidad que yo voy a tener que pagar. Finalmente ese token puede estar respaldado por dólares reales que yo como empresa tendría que pagar. Pero eso se documenta y se documenta de manera transparente, de manera honesta, cuando yo estoy generando cierta cantidad de carbono y como consecuencia tengo que pagar esta cantidad de tokens. Esto lo hace Climate Trade y Planet Watch,
¿no? Ambos son aplicaciones que apoyan a el poder tener evidencia de qué es lo que, de estos pagos que realizan las compañías para volverse cero emisiones. Y por último, la música, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía yo por ahí de LimeWire y Napster, que al menos en ciertos años cuando yo estaba en la universidad y en la prepa todavía estaban ahí presentes y ahora ya no existen, ¿no? Ahora están renaciendo, ¿no? Y probablemente esta aplicación que voy a platicar la hayan oído también en cuanto a NFTs relacionados a arte. Algo que pasa en el mundo de la música y en el mundo del arte es que también es similar a lo que pasa con la agricultura, ¿no? Hay compañías disqueras que monopolizan el arte generado por algunos músicos y ellos deciden de todas las ganancias que puede generar la venta de una canción, cuánto le dan al artista, ¿no? Y usualmente cuando los artistas son nuevos, reciben muy poco porque firman contratos que no son como muy redituables para ellos, ¿no? Entonces, Napster y LimeWire se están uniendo, esta red está sobre Algorand también para generar una aplicación en donde los artistas pongan su música y reciban pagos inmediatos y directos hacia ellos por cada escucha de su música o para cada compra de sus canciones. Para pues evitar los intermediarios y que ellos puedan recibir de manera directa las ganancias de crear eso que es arte, ¿no? Y algo similar ha estado pasando con el arte digital, ¿no? En donde no hay un broker intermediario, no hay más intermediarios, simplemente de manera directa el artista lo vende. ¿Y cómo es que el artista garantiza que va a recibir eso? Porque hay un contrato inteligente que todos firman y en el momento en que tú bajas esta obra de arte o escuchas esta canción o compras esta canción, el artista recibe ese costo y del costo que tú pagas, un costo se le paga a la transacción de la red. Entonces, por eso es que ven aquí a LimeWire y Napster, y estas tres son librerías que se pueden montar sobre Algorand para poder hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Story es un contrato inteligente basado en propiedad de la canción, entonces te tokeniza la propiedad de la canción para que tú puedas entonces empezar a tener. Y mucho lo que entiendo que están haciendo, habría que ver en qué punto están, la última vez que lo revisé así era, es tener una plataforma de streaming como Spotify, en donde por cada escucha que se tenga, el artista reciba dinero. Pero como estos esquemas son descentralizados, pues no hay una compañía, no hay un servidor que lo tenga y es del usuario al artista directamente. De este tipo de aplicaciones hay muchísimas, algunas digamos que en desarrollo y otras ya existentes, ¿no? Las de arte son bastante famosillas y a lo mejor yo personalmente no las ocupo mucho, pero sí sé de muchas otras personas y jóvenes que sí lo hacen, ¿no? Tal cual como esta idea de los videojuegos que les comento, ¿no? Entonces, vean cómo el desarrollo de esa tecnología ha pasado de ser algo como es Bitcoin, o como comienza con esta idea de Bitcoin, en donde lo único que haces es poder transferir criptomonedas y generar este mercado y demás, y cómo al día de hoy se ha ido a aplicaciones que quizás nunca antes hubiéramos imaginado, en donde ponen en el centro este tema de la descentralización, de la democracia, de la equidad, que se hereda de los sistemas distribuidos, porque esa es una de las características computacionales que existen en los sistemas distribuidos, y muchas de las aplicaciones que hoy en día vemos están ahí presentes, ¿no? Estas características. Entonces, ahí, si siguen buscando y siguen, o sea, yo les presento un resumen pequeño. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día, algunas más famosas que otras. Les digo, aquí en México de repente no las vemos mucho en adopción, pero si tenemos gente que está conectada de Argentina, en Argentina hay muchísimas aplicaciones súper interesantes. Colombia también tiene algunas muy interesantes, Perú, El Salvador, ahí sí hay muchas más de las que podemos llegar a ver aquí en México.
y mucho tiene que ver también con el propio mercado y las propias circunstancias de cada país, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si ya vimos todo esto, vimos cómo funciona, todas las aplicaciones que puedo hacer, la pregunta que me queda por resolver es, bueno, ¿y cuándo uso y cuándo no uso blockchain? Y sí quiero empezar por qué no es blockchain, porque ya dije que era blockchain, ¿no? Pero quisiera cerrar con esto, ¿no? Hay cosas que de repente entre tanta información que hay en línea y la necesidad a veces de querer tener inversión en ciertas aplicaciones hace que la gente diga cosas que no son, ¿no? Blockchain no es seguridad. O sea, el que yo tenga un sistema con blockchain no me va a garantizar de ninguna manera la seguridad de ese sistema. Lo que me garantiza son las propiedades que comenté, que resulta que muchas de esas propiedades están asociadas a seguridad, ¿no? Como es la integridad, como es la autenticidad, ¿no? Como es la vivacidad de un sistema. O sea, de manera estricta, sí, son características de seguridad en la información, de seguridad en sistemas distribuidos, pero eso no hace que un sistema como blockchain o cualquier blockchain, y si lo revisan, lo ha habido, no sea atacado, ¿no? O sea, sigue siendo un sistema, sigue teniendo sus problemas, la tecnología y los atacantes siguen evolucionando y tal cual como cualquier otro sistema, debo de tener medidas de seguridad alrededor de ese sistema. Sí es cierto que van a ser diferentes porque hay ciertas cosas en las que ya no me tengo que preocupar, pero hay otras en que sí, ¿no? Entonces, no es seguridad, ¿no? Es un sistema más con ciertas características, con ciertos requerimientos no funcionales ya resueltos, pero lo demás sigue ahí, ¿no? Entonces, finalmente necesito tener todas esas medidas de seguridad, todos esos procesos de seguridad que tengo en un sistema tradicional. Como lo mostré anteriormente, y espero que a estas alturas ya quede claro, blockchain no es una criptomoneda. La criptomoneda es algo que se utiliza en las primeras versiones de blockchain para poder garantizar que el protocolo de consenso haga lo que quiero que haga. Pero hay blockchains que no tienen criptomonedas y hay blockchains como lo presenté anteriormente, que tienen otras aplicaciones totalmente diferentes y que utilizan la criptomoneda como el pago de la transacción, pero no es la criptomoneda. Yo puedo construir otras cosas y tener otros tokens y transferir información, dinero fiduciario asociado a un token, el trigo, como les platicaba. Entonces, no es una criptomoneda, no es un elemento más de todo lo que es blockchain. Blockchain no es una solución mágica a los problemas que tenemos, ¿no? O sea, tecnológicamente. Resulta que apoya, o sea, se ha vuelto muy famoso y llama mucho la atención porque sí resuelve muchas cosas que los sistemas tradicionales no habían podido resolver y que con la tecnología tradicional, por tradicional me refiero a todo lo demás que ocupamos en las computadoras, no se había logrado resolver. Este tema del anonimato, este tema de la descentralización, el generar confianza criptográfica, eso no lo hace ningún otro sistema. Pero eso no significa que va a solucionar mágicamente porque pongo un sistema en blockchain, tarán, ya va a ser lo que yo quiero que haga, no. Finalmente, un sistema en blockchain se tiene que desarrollar como cualquier otro sistema. Te tienes que sentar a hacer un análisis de requerimientos, sentarte con tu cliente o con tu jefe o el que aplique, ver qué necesita y ver cuál de todos esos requerimientos resulta que se pueden sustentar con blockchain y cuáles no. ¿No? Y cuáles no, y tendremos que voltear a ver al resto de las tecnologías que tenemos, ¿no? Y como consecuencia de esto que digo, pues no reemplaza los sistemas centralizados que tenemos, ¿no? Hay muchos problemas que están bastante bien resueltos con los sistemas que hoy en día tenemos, que son relativamente estables y que va a ser muy difícil que una tecnología nueva, no solo blockchain, hoy en día tenemos un montón de tecnologías emergentes, lo reemplace, porque llevan muchos años y son muy buenos para eso, ¿no? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que hemos estado viendo y que probablemente va a seguir pasando? Que estas tecnologías se van a conjuntar, ¿no? Lo mismo podríamos hablar de inteligencia artificial, ¿no? Que es otro tema de moda. No es que solita vaya a resolver los problemas, ¿no? Ya todos los sistemas lo tengan, no. Es decidir en dónde, ¿no? En dónde de ese desarrollo del sistema que yo necesito, de los requerimientos reales que yo tengo, en dónde necesito blockchain, en dónde a lo mejor necesito inteligencia artificial, en dónde me voy a quedar con lo que tengo porque funciona bien como está, y en donde no, o lo que no he podido resolver, o esa funcionalidad que no le he podido dar a mi sistema, entonces sí hay que voltear a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Y si ven, no les platicé mucho de las aplicaciones que hay en sistemas permisionados, en blockchains permisionados, pero los blockchains permisionados son un ejemplo de esta unión de sistemas centralizados tradicionales y blockchain. Y ahí, por ejemplo, las aplicaciones de cadena de suministro son súper famosas y hay muchísimas en estos sistemas
permisionados, de blockchain permisionado, porque son como un punto intermedio. Ahí sí ha habido un boom enorme en aplicaciones y ahora pues poco a poco la tecnología de los blockchains públicas ha permitido que podamos empezar a desarrollar otras tecnologías, ¿no? Otros sistemas y tener otras características interesantes. Y yo creo que poco a poco es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Esa conjunción de lo que tenemos. O sea, no se trata de tirar a la basura todo el trabajo que hemos hecho en la computación y ahora decir nos quedamos con esto. No, o sea, resulta que es una herramienta más. Y finalmente no repara sistemas rotos, ¿no? Y, insisto, creo que esto aplica para todas las tecnologías emergentes. Si un sistema está mal es que probablemente estuvo mal desde el principio, ¿no? No se hizo un análisis de requerimientos suficiente, completo, no se tomaron en cuenta todos estos requerimientos no funcionales que son a veces sumamente difíciles de tener en cuenta y que van surgiendo con el tiempo. Y algo que sí hace blockchain es que resuelve muchos requerimientos no funcionales solo por ser lo que es. Eso sí, pero hay otros que no, ¿no? Les digo, no es escalable, ¿no? Y la escalabilidad es un requerimiento no funcional que muchos de los sistemas tradicionales que tenemos resuelven de manera excelente, ¿no? Entonces, si algo está roto, si algo está mal, si algo no está funcionando bien, si el sistema no está haciendo, lo que yo diría es vamos a sentarnos a ver qué está pasando, ¿no? Antes de tener una solución. Y se los comento porque yo tengo bastantes años trabajando ya en blockchain. Y de repente muchas empresas se acercan a mí diciéndome, oye, queremos que alguien nos construya un sistema en blockchain, eso porque tenemos este problema, ¿no? Y ya cuando te sientes y lo analizas bien, el problema no se va a resolver con blockchain, ¿no? El problema incluso a veces es humano, ¿no? Y ni siquiera es de los sistemas, ¿no? Entonces, no es eso, es una tecnología más con un conjunto de propiedades bastante interesantes, que resulta que no hay en otras tecnologías, pero que puede complementar lo que hay, ¿no? O sea, creo que es importante no confundir nuestros requerimientos funcionales, no funcionales, con situaciones que tienen que ver más del desarrollo de un sistema, o de incluso la interacción entre personas, ¿no? Que se da en el desarrollo de los sistemas. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar blockchain? Pues creo que estos cuatro elementos se tienen que poner en la balanza, ¿no? Necesitas una solución centralizada o descentralizada. Si quieres algo descentralizado, porque tu requerimiento lo requiere, porque tus necesidades lo necesitan, voltea a ver blockchain. Si quieres algo centralizado, les digo, eso está bastante bien resuelto. Necesitas tener confianza, no tienes confianza en tu sistema, ¿no? Porque no tienes un elemento extra. Normalmente la confianza, como hoy la generamos, insisto, es a través de una autoridad, ¿no? Y esa autoridad lo que hace es encargarse de un proceso de autenticación y en base a quién eres, confío o no confío en ti. Hay sistemas en donde eso funciona muy bien, ¿no? Si yo tengo que ir al SAT a pagar mis impuestos, ¿no? Para los que no son de México, el SAT es la institución a la que pagamos los impuestos aquí en México. Pues el SAT es quien me tiene que decir si soy yo o no soy yo, ¿no? Si no soy yo, pues no me cobrará los impuestos que corresponden, ¿no? Porque no soy yo, soy otra persona. Ahí no puedes cambiar eso, ¿no? Incluso hay una legislación que lo soporta. Entonces, esa confianza tiene que seguirse dando por esa tercera parte. Pero en los ejemplos que les ponía yo, en donde pareciera que esta confianza funcionaría mejor en base a esta evidencia digital, entonces sí estaría padre voltear a ver blockchain, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres autenticar o quieres algo en donde los procesos sean anónimos, en donde las transacciones, en donde la información que genera sea anónimo? Blockchain por naturaleza, en su forma más pura, que son los blockchains privados, no te permite autenticar y no es necesario autenticar, pero hay esquemas en donde necesitas autenticar, ¿no? Entonces, si necesitas autenticar o volteas a ver un esquema permisionado donde tengas una autenticación tradicional, o mejor te quedas con un sistema centralizado. ¿Requieres anonimato? Ahí sí blockchain es muy bueno. Porque el anonimato en los sistemas tradicionales es extremadamente difícil de garantizar y por eso es que hay cosas como una aplicación que no les platiqué son los sistemas de voto electrónico, por ejemplo. Ahí blockchain se ha empezado a utilizar mucho y la razón es el anonimato del voto, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí valdría la pena. Y por último, o quieres transparencia o quieres confidencialidad. Como les decía al inicio, en blockchain no se puede cifrar, que nadie les diga que se cifra. No se cifra, ¿no? Los datos están en claro porque me da transparencia. Por naturaleza, blockchain tiene transparencia. Si yo quisiera
ocultar un dato, cifrar un dato, necesito poner una tecnología por encima de blockchain y eso actualmente es un campo de investigación abierto en donde no se utilizan esquemas de cifrado, se utilizan esquemas de cero conocimiento con todo el reto que eso implica. Eso no está resuelto al día de hoy. Entonces, las opciones que tienes es si quiero que ciertas transacciones no se presenten, tienen pruebas de cero conocimiento. Hay criptomonedas que hacen eso, como Zero Coin, por ejemplo, con las limitantes que tiene. O utilizo un esquema permisionado que sí me va a dejar administrar llaves, administrar entidades y voy a poder cifrar algunas cosas y otras no. Voy a tener acceso basado en roles, entonces me puede ayudar. O me quedo con mi sistema tradicional en donde sí puedo cifrar mi base de datos. ¿Vale? Entonces yo dejaría estos 4 como elementos clave para poder decidir cuándo me conviene utilizar blockchain y cuándo no, o cuándo combinarlo, ¿no?